Muy buenas tardes, bienvenidos a la reunión semanal. Qué bueno estar otra vez aquí reunidos con ustedes. Hoy vamos a tener un tiempo muy hermoso, un tiempo en el que vamos a alabar al Señor y como siempre a escuchar su palabra. Su palabra es la que nos da vida y el alimento que nosotros necesitamos para vivir como el que Dios, para disfrutar de su presencia y disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a leer un salmo muy hermoso, el Salmo 33, pero lo vamos a leer solamente hasta el versículo 9. Los invito entonces para que abran sus Biblias y ahí con las personas que están ustedes reunidos, vamos a leer este salmo. Dice así: canten al Señor con alegría ustedes los justos. Es propio de los íntegros alabar al Señor. Alaben al Señor al son del arpa, entonen alabanzas con el decacón. Cántenle una canción nueva, toquen con destreza y den voces de alegría. La palabra del Señor es justa, fieles son todos sus obras. El Señor ama la justicia y el derecho, llena está la tierra de su amor. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Él recoge a un cántaro el agua de los mares, y junta en vasijas los océanos. Tema toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó fijo. Así es. Vamos entonces ahí a cerrar nuestros ojos y vamos a colocar este tiempo en manos del Señor. Y con este salmo le vamos a alabar y bendecir. Ahí como dice, con decacordio, con instrumentos, pero el mejor instrumento es nuestra boca, nuestro corazón y todo nuestro ser. Cierre ahí sus ojitos y juntos vamos a orar. Señor de los cielos, gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia. Grande es todo lo que tú has creado. Tan solo una palabra, tú creaste todo lo que... Dígale ahí, gracias, Señor, por este tiempo. Toma el control de todas las cosas. Toma el control de la parte técnica en cada casa de tus hijos, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a sus oídos y para que esa palabra retumbe en sus corazones, siendo revelada a sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú has sido fiel y tú has sido bueno hasta este día, porque tú nos has ayudado, nos has dado todo lo que necesitamos y aún mucho más. Y porque no hay ningún hijo tuyo, Señor, que esté necesitado y que no tenga la respuesta tuya. Por eso, Señor, gracias, aquí estamos porque queremos hacer tu voluntad. Queremos bendecir tu nombre, queremos vivir en santidad. Por eso, Señor, guarda nuestro corazón de todo lo que no sea tuyo. Aparta de nosotros, Señor, el pecado. Y que a través de tu Espíritu, Señor, tú reargullas nuestro corazón para vivir cada vez más como tú quieres. Dígale ahí, gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, porque gracias a eso hoy tenemos. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a un tiempo con una canción. Vamos a alabar al Señor. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios que nos acompañe también en este momento con esta canción. Vamos a bendecir el nombre de Dios a través Y el Espíritu de esta Santo canción. Y vamos todos juntos. inunda de alegría este lugar. Usted se puede mover ahí con todo su sabor. Vamos, vamos, latinos. Iglesia latina.
deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Te anhelo, te deseo. Ven, camina junto a mí, tú me puedes entender, Consolador. Sumérgeme, inúndame de ti, quiero llevar tu color en mi espíritu. Inúndame de ti, quiero estar en ti, que me guíes en mi caminar. Oh, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más, Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. una vez más. Gracias por estar aquí, por estar en mí, sosteniéndome, ayudándome, Consolador, ayudador. Y Él una vez más, el Consolador, viene a nuestras vidas para guiarnos hacia nuestro primer amor, para envolvernos en una atmósfera de romance, de amor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Baila con el Señor. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome. Una vez más, tú en mí, ayudándome.
No ha salido. Hermosa canción, ¿cierto? El Espíritu de Dios es quien nos ayuda una y otra vez, como decía la canción, una vez más, ayudándome. Tenemos que mantener en esa comunión con el Señor para que a través de su Espíritu Él esté en todo tiempo ayudándonos, guardándonos, enseñándonos. ¿Y qué más que estar en esa comunión con Él? Bueno, hoy tengo unos anuncios muy importantes para darles. Y este mes de junio, que inicia el lunes, se lo vamos a dedicar a la familia. Entonces, por ser familia, nosotros somos una familia muy grande, y aquí nosotros en los Santanderes tenemos la región de los Santanderes, ¿cierto? Y aquí estamos San Gil, Cúcuta, Piedecuesta, Florida, aquí Bucaramanga, que es cabecera, y el Mutis. Entonces vamos a unirnos todos como familia, con ustedes, vamos a unirnos, a conectarnos todos, y vamos a tener unos viernes de mucha bendición. Vamos todos los viernes a las 7 de la noche, vamos a tener reuniones de hombres, reunión para parejas, reunión para damas, y vamos a tener una reunión muy especial una vigilia de oración. Entonces, el próximo viernes a las 7, de 7 a 10 de la noche, vamos a tener nuestra primera vigilia regional. Entonces, están muy cordialmente invitados. Desde ya prepárense para el viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener un tiempo, vamos a ver un tema, vamos a tener alabanza y vamos a tener un tiempo de intercesión. Entonces, están muy cordialmente invitados, coméntenle a sus amigos. Es tiempo de oración, más en esto, ya a partir de la semana entrante, que ya empieza a moverse nuevamente nuestra ciudad, ¿cierto? Nuestro país, y tenemos que orar mucho para que el Señor obre, siga guardándonos y protegiéndonos como hasta ahora. Dios es bueno, pero Él quiere que seamos responsables. Así que sigamos manteniendo la distancia, usando el tapabocas, lavando nuestras manos y haciendo todo lo que las autoridades nos indican. Bueno, eso era lo que quería comentarles. Este mes es un mes de mucha bendición. Yo sé que hay muchos testimonios, y si usted desea dar un testimonio, nos escribe. Además, si usted tiene un motivo de oración también, nos puede escribir a la página de Sinful Mutis, y nosotros estaremos atendiendo su petición. Le llamaremos si usted lo desea, si también desea hablar o conversar con nosotros. Bueno, ahora pues tenemos una canción muy hermosa de alabanza para decirle al Señor que lo único que queremos es adorar. De verdad que nuestro deseo más grande es adorar. Pongan ahí unidos como familia en este tiempo maravilloso. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero
vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En ti, Jesús, libre soy, amado Dios, por tu gracia y tu perdón, amado Dios, por tu sangre, Dios. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está la semana? Para seguir escuchando la palabra del Señor, para llenarnos de todo lo que Él tiene para nuestras vidas, de su guía, de su dirección. Espero que esta semana que comienza sea de mucha más bendición, confiando en nuestro Padre Eterno. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la voluntad. Siempre nos hace falta recordar o aprender acerca de lo que... Entonces quiero invitarlo primero que todo a que cierre sus ojos, tiempo en las manos del Señor. Dígame, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Solo tú eres Dios, nuestro Dios soberano. Entender, Señor, que tú eres nuestro único, que tú eres el Señor de nuestras vidas, que tú en este momento ponernos en tus manos para escuchar tu voz, que tu Santo Espíritu afine nuestros oídos para escuchar tu voz y disponga nuestro corazón y todo nuestro ser para hacer una verdad tu palabra en nuestra vida y que podamos cada vez más crecer en el conocimiento tuyo, adquiriendo el carácter de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, y quédate con nosotros, bajo la guía y la dirección de tu Santo Espíritu. Muy bien.
Hoy vamos a tomar como punto de partida unos versículos que se encuentran en el libro de Miqueas, en el capítulo 6. Miqueas, capítulo 6, los versículos del 6 al 8. Estos versículos dicen lo siguiente: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta Miqueas en estos versículos está respondiendo a una pregunta que en esa época le hacía el pueblo de Israel, el reino del norte. ¿Qué pasaba con el reino del norte en ese momento? Las personas se encontraban en una oscuridad espiritual porque tal vez ya se habían olvidado las enseñanzas que les habían dado acerca de Dios, o porque no habían sido instruidos en la palabra de Dios. Estas personas querían saber cómo acercarse a Dios. De pronto la misma inquietud que tenemos, o pueden tener muchas personas hoy en día, que quieren saber cómo acercarse a Dios. Ellos querían saber si debían presentarle ofrendas encendidas. Ellos querían saber si debían presentar muchas ofrendas, o incluso si debían ofrecerle hasta sus propios hijos como sacrificios humanos. Hoy en día también nosotros no sabemos muchas veces cómo presentarnos delante de Dios. Y Miqueas le respondió al pueblo de Israel esas preguntas. Y en resumen, lo que podemos decir es que Dios no requiere de ninguna de esas cosas. Dios no está interesado en nuestra religión externa. Lo que está interesado es en lo que hay en nuestro interior, en una realidad interior que sea valiosa para Él. Entonces, para poder lograr esto, cada uno de nosotros, cada persona, necesita experimentar un renacer espiritual, recibir una nueva naturaleza, una nueva manera de pensar, de actuar. La palabra de Dios nos dice que cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Entonces, muchas de las cosas que hacemos, porque hacemos muchas cosas dizque para agradar a Dios, realmente no le agradan y no tiene importancia. El pueblo de Israel se estaba centrando era en los holocaustos, en lo que podían presentarle al Señor, materiales, igual que nosotros ahora, que pensamos que tal vez lo que le agrada a Dios es que solamente vayamos a una reunión en la iglesia, ¿sí? Pero realmente, ¿qué hay dentro de nosotros? Entonces, si alguien desea saber realmente lo que le agrada a Dios y lo que Él quiere de una persona, el versículo 8 de este libro de Miqueas, del capítulo 6, lo aclara bastante bien. Entonces vamos a considerar este versículo en detalle. Es básicamente Miqueas 6, versículo 8. Y al interpretar con cuidado estas palabras, vamos a comprobar que no podemos ser salvos por las buenas obras que hagamos. ¿Por qué? Porque desde nuestra naturaleza realmente no producimos obras que Dios pueda aceptar. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Rendirnos al Señor. Rendirnos. Pero esa palabra rendirse es difícil de asimilar. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha la palabra rendirse, suena como si estuviera perdiendo. Como si hubiera perdido algo, o si estuviera usted diciendo, ya no, ya perdí. Y a nadie le gusta sentirse perdedor. Entonces, por eso no es de extrañar que sea difícil rendirse ante Dios, rendirse realmente a Él. Nuestro instinto humano lo que nos dice es que rendirnos no funciona. ¿Por qué? Porque perdemos el control de lo que queremos.
Pero la palabra de Dios lo que nos dice es que rendirse a Jesús, rendirse a nuestro Maestro, a nuestro Salvador, debería ser nuestro mayor interés. Entonces, seguir a Jesús de todo corazón requiere una entrega a Él, una sumisión a Él. No podemos seguir con nuestra agenda, con nuestras actividades, con nuestros pensamientos y al mismo tiempo seguirlo. Tratar de hacer ambas cosas, de hacerlo nuestro y tratar de seguir al Señor, lo que va a crear es tensión en nuestras vidas. Lo que va a crear es estrés. No sabemos a dónde nos llevará, pero sí sabemos que Él es bueno, que Él es digno de confianza, que Él nos hizo para buenas obras, las cuales ya ha preparado para nosotros. Eso dice su palabra. Entonces, hacer lo que Dios quiere que hagamos puede parecer, hasta cierta forma, intimidante, como si invitáramos a Dios a darnos una gran lista de cosas que debemos hacer que jamás podríamos completar. ¿Cuántas cosas hay por hacer? Preguntamos. ¿Dónde comenzamos para comenzar a obedecer los mandamientos de Jesús? Pero lo que nos dice este versículo de Miqueas, capítulo 6, el versículo 8, es que hay 3 cosas que Dios requiere. Actuar con justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Eso es lo que dice el versículo. Termina diciendo, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas. Entonces vamos a ver estas 3 cosas. Lo primero que dice entonces es actuar con justicia. Actuar con justicia. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener una justicia para presentarle al Señor, o sea, presentarnos justos ante Él, como personas justas. Tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos, no solamente con Dios. Bueno, con Dios debemos hacerlo siempre, pero ¿qué pasa con nuestros semejantes, con las personas que están a nuestro alrededor? ¿Sí estamos siendo justos con ellos? ¿Sí estamos siendo honestos con ellos? Porque si no estamos siendo justos y honestos con las personas que nos rodean, no podemos decir que estamos siendo justos y honestos con el Señor. Entonces, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser fieles. Jesús, en el famoso Sermón del Norte, el Sermón del Monte, perdón, simplificó todo esto en un versículo que menciona Mateo en el capítulo 7. Mateo 7, el versículo 12. Allí Jesús resume lo que espera de nosotros. Este versículo de Mateo 7, 12 dice lo siguiente. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a repetirlo porque este versículo es muy importante. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es interesante este versículo, porque normalmente en nuestra relación diaria lo escuchamos de una manera negativa. Nosotros siempre escuchamos es, no hagas a los demás lo que no quieren que hagan a ti. No hagas. Pero aquí lo que está diciendo es, haz a los demás lo que quieren que hagan con ustedes. Entonces, este versículo es lo que se conoce como la regla de oro. Y esto puede sentirse hasta cierto punto inquietante. Pero miremos un día normal en nuestra vida. ¿Qué pasa en un día de nuestra vida? Nos vemos con personas de todo tipo. En nuestro trabajo, los jóvenes en la escuela, en nuestra familia, al hacer nuestras tareas, tratando con la logística y el mantenimiento de la vida diaria. Y no solamente tenemos encuentros físicos directos con las personas, sino que hoy en día también nos conectamos con otros a través de las redes sociales. Y también está entonces las interacciones en nuestro diario vivir.
salimos y encontramos, por ejemplo, la persona que hace malabares en el semáforo, el vigilante que está en la afuera del edificio donde vivimos, o las personas con las que interactuamos, que nos cruzamos en el camino. Entonces, vivimos en una constante interacción día a día. La pregunta entonces es, ¿cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo le gustaría a usted ser tratado? Hacer lo que Jesús quiere que hagamos significa la manera como nosotros debemos tratar a los demás. Entonces, esa regla de oro es la máxima, la más importante de la vida para el cristiano en cuanto a nuestro comportamiento. La regla de oro es la cumbre de la ética que puede existir. Es la demanda de nuestro Señor. Es la demanda de Jesús. Vivir esa regla de oro realmente es un acto de sabiduría. ¿Por qué? Porque hace que nuestra vida tenga significado. No quiere decir que no haya problemas. Sí, seguimos teniendo problemas. Pero sí, si seguimos la regla de oro, esto que nos dice Jesús nos asegura que tenemos una vida a plenitud. Vivir la regla de oro es un acto de obediencia, es agradar a nuestro Maestro, es someternos a su voluntad. Pero lo mejor de todo, ¿sabe qué? Vivir la regla de oro es imitar a quien no solo la enseñó, sino la vivió a plenitud. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 10:25, la primera parte de este versículo, Mateo 10:25, el Señor nos dice lo siguiente: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Lo repito, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. La pregunta es, ¿queremos ser como Cristo? ¿Usted quiere ser como Cristo? Porque si queremos ser como Cristo, debemos vivir la regla de oro todos los días de nuestra vida. Lo que debemos hacer nosotros es hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Es decir, es la única manera en que actuamos con justicia. Eso nos pide el Señor a través de este versículo. Actuar con justicia. La segunda cosa que nos pide el versículo es amar la misericordia. Amar la misericordia. Y la pregunta es, ¿qué es misericordia? Porque a veces no tenemos claro lo que es misericordia. Pero misericordia es la disposición que tenemos nosotros a compadecernos de los sufrimientos y de las necesidades de los demás. No pensando en nosotros, sino pensando en los demás. ¿Y cómo se manifiesta entonces esta misericordia? Con amabilidad, con asistencia al necesitado, con el perdón y la reconciliación. Entonces, como podemos ver, la misericordia es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. Ahora, no solo tenemos que amar la misericordia de Dios, sino que también, porque nos gusta que Dios manifieste su misericordia para con nosotros, sino que también nosotros debemos ser misericordiosos. También nosotros debemos ser compasivos en nuestro trato con las demás personas. Debemos llenar nuestros corazones de compasión, de bondad, el uno para con el otro. Ahora, yo soy misericordioso por naturaleza, pero ese carácter de Dios que es misericordioso nos exhorta a nosotros a que tengamos misericordia también para con otros. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 7, pongan cuidado lo que dice Jesús allí. Este versículo de Mateo 5, versículo 7, dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Lo repito,
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A nosotros nos gusta recibir misericordia, que Dios tenga misericordia con nosotros. Pero ¿cómo alcanzaremos esa misericordia? Lo que dice este versículo del comienzo. Bienaventurados los misericordiosos. O sea, nos corresponde a nosotros, primero que todo, ser misericordiosos para alcanzar la misericordia del Señor. El apóstol Pedro, también en su carta de primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8, mire lo que dice. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué nos dice este versículo? Que todos debemos ser de un mismo sentir, que debemos ser comprensivos, que debemos ser compasivos, que debemos ser atentos. Es lo que se espera de nosotros. Y esto significa que debemos ser, en otras palabras, humildes, que no seamos dominantes en nuestro trato con los demás, que a veces nos gusta ser como creernos superiores a los demás. Ahora, esas tienen que ser las actitudes de un cristiano. Tienen que ser las acciones de un cristiano. Y no solo hacia otro cristiano, sino también hacia todas las personas en general. El Señor Jesucristo nos pide que nosotros llevemos un mensaje al mundo y nosotros debemos mostrar misericordia para que la gente también, los demás, puedan anhelar llegar a nuestro Señor Jesucristo, entregarle su vida a Él. Pero normalmente el ser humano no es misericordioso con sus semejantes. No somos misericordiosos con nuestros semejantes. Nos cuesta. Pero amar la misericordia es la única manera de darle sentido a la misericordia que Dios ha mostrado hacia nosotros por medio de Jesucristo. Es la única forma de poder apreciar la misericordia de Dios en nuestra vida, es siendo nosotros misericordiosos con los demás. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está directamente relacionada con su gracia, su bondad inesperada. Dios realmente no nos da lo que merecemos, porque nosotros no merecemos realmente todo lo que el Señor nos da, sino que todo lo que Él nos da, las bendiciones que nos da, es movido por su misericordia. Y es tal la misericordia de Él para con nosotros que ya nos perdonó y que nos salvó de esa sentencia de muerte que había en nuestra contra. Por eso hay que fijarse bien en lo que dice este versículo de Miqueas, el versículo 8 del capítulo 6. Porque no dice que nosotros tengamos misericordia simplemente. Lo que dice es que debemos amar la misericordia. Hay diferencia. Esto significa que cuando realmente amamos la misericordia, todo lo que nosotros hagamos es motivado por el amor de Dios y es para su gloria. Entonces, el Señor nos dice, nos habló ya de justicia, nos habló de amar la misericordia, y el tercer punto que nos dice este versículo de Miqueas 6:8 es humillarnos ante Dios. Viendo las circunstancias de hoy en día, con toda esta cuestión de la pandemia que estamos viviendo, nos ha tocado vivir, pues que yo recuerde, nunca habíamos pasado una semana, lo que llama el mundo la Semana Santa, en medio de una pandemia. Tal vez muchos les ha tocado vivir su cumpleaños en medio de estas circunstancias, que nunca antes lo habíamos podido ver. ¿Qué ha ocurrido otras veces en el mundo? Sí, pero nosotros no lo habíamos visto, no habíamos vivido una circunstancia como esta. Pero esta circunstancia con lo del coronavirus, ¿sabe qué nos está diciendo? Nos está diciendo, acuérdate que eres mortal. Y es lo que nos recuerda la palabra de Dios en Génesis 3:19.
Génesis 3:19 nos dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿De qué nos vamos a creer nosotros si al final de cuentas terminamos siendo polvo? Por eso nos dice, acuérdate que eres mortal, es lo que nos está diciendo esta situación. Acordémonos que somos mortales. Somos polvo y al polvo volveremos. Entonces, ante esta situación que estamos viviendo, ¿cómo nos sentimos? Indefensos. Y el ser humano se está viendo humillado en su soberbia, esa soberbia humana que ha pretendido enseñorearse de todo o en todo. Esa soberbia humana que ha llevado a tratar de dominar la naturaleza, que ha llevado a crear sistemas injustos y a reproducir desigualdades. Ahora, quedarnos en casa, hacer lo que haya que hacer para combatir toda esta situación y evitar el riesgo de contagiarnos. Para eso, también tenemos que humillarnos ante Dios. Y humillarnos no solamente por nosotros, sino por la humanidad, por la tierra. Segunda de Crónicas 7:14, un versículo que se ha escuchado mucho en estos tiempos. Segunda de Crónicas 7:14. Dice así: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿A quién va dirigido este versículo? A los que conocemos del Señor, a los que decimos que somos su pueblo. ¿Qué nos toca hacer? Humillarnos, orar, buscarlo a Él, abandonar nuestras malas conductas, porque entonces es cuando el Señor nos escucha, perdona el pecado y restaura la tierra. Entonces, humillarse ante Dios, ¿qué implica? Implica que debemos orar intensamente, acercándonos a Él, porque es Él quien todo lo puede. ¿Qué más debemos hacer? Abandonarnos en su presencia, aceptar su voluntad y permitir que Él obre en nuestras vidas. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 a 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Termina diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. ¿Qué es lo que recalca este versículo? Que todos, absolutamente todos, debemos ser sumisos unos a otros. Que todos debemos revestirnos de humildad en nuestro trato mutuo. Que no insistamos en que las cosas se hagan siempre de nuestra manera. Que nos olvidemos de nuestro orgullo, de nuestra prepotencia, y realmente amarnos de verdad, amarnos y armarnos de humildad. También hay una advertencia que dice este versículo: Dios resiste a los soberbios. ¿De qué vale seguir siendo soberbios? El seguir siendo soberbio no trae nada bueno para nuestra vida. Pero si dejamos de ser soberbios, lo que el Señor dice es que da gracia a los humildes. La invitación del Señor es que nos mantengamos humildes para recibir la gracia que viene de Él. Pedro está hablando aquí entonces sobre la humildad y la gracia. Una persona orgullosa, una persona soberbia, no puede disfrutar de la gracia de Dios. Solo si nos acercamos a Él con humildad, podemos conocer y experimentar la gracia de Dios. ¿Dónde queda nuestro orgullo? Debemos dejarlo a un lado. Debemos acercarnos al Señor con humildad para conocer y experimentar
su gracia. Por eso este versículo 6 termina diciendo, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo. Todas estas cosas que están pasando, y no solo con la pandemia que estamos viviendo en este momento, sino con todas las circunstancias que se han vivido, de terremotos, de tsunamis y de tantas calamidades, lo que muestra que cada día realmente se acerca ese momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa que cada vez estamos más cerca de que el Señor venga por su pueblo. ¿Y cuál debe ser la actitud con la que nos debe encontrar el Señor? Debe ser una actitud de humildad, porque la actitud normal de un hijo de Dios tiene que ser de humildad. Ahora, otra cosa para humillarnos ante Dios, ¿sabes qué? Algo que nos cuesta mucho. Perdonar. Y incluso pedir perdón por nuestros pecados. Porque a veces nos cuesta reconocer que pecamos. Pero recordar que en la cruz del Calvario Jesús murió y allí nos liberó de nuestras culpas. Es su sangre preciosa la que borró nuestras iniquidades. Por eso debemos ir a su presencia, ponernos en paz con Él. Tenemos su perdón ya disponible. ¿Para qué? Para restaurar nuestras vidas y para restaurar la vida de la humanidad. Hoy la humanidad se encuentra herida por el dolor de la enfermedad y la muerte. Pero después de esta situación que está pasando, con Jesús podemos resucitar a una vida más humana para todos. Y eso es lo que espera el Señor, que vivamos una vida más humana para todos. Entonces, fueron 3 puntos que vimos. Primero, actuar con justicia. Segundo, amar la misericordia. Tercero, humillarnos ante el Señor, humillarnos ante Dios. Esto es lo que muestra Miqueas 6 en el versículo 8, en su última parte. 3 categorías que nos ayudan a pensar de manera práctica sobre lo que tenemos que hacer. Tratar a los demás de manera justa, sin parcialidad. Mostrar misericordia a aquellos que están en necesidad. Vivir en humildad ante Dios, al no vernos como mejores o más importantes que otros. La pregunta es, ¿queremos actuar con justicia? ¿Realmente usted quiere actuar con justicia? ¿Queremos ser como Cristo? Porque si queremos ser como Cristo, lo que debemos hacer es vivir lo que mencionamos, la regla de oro. Hacer a los demás lo que nosotros queremos que hagan con nosotros. ¿Cuándo debemos vivir esto? Todos los días de nuestra vida. Miqueas 6:8 entonces no nos dice que tengamos misericordia, no solamente nos dice que tengamos misericordia, sino que debemos amar la misericordia, para que todo lo que hagamos sea motivado realmente por el amor de Dios y que sea para su gloria. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Ser sumisos unos a otros, revestirnos de humildad con nuestro trato mutuo, sin que insistamos en que las cosas se hagan siempre como nosotros queramos, dejando nuestro orgullo a un lado. Debemos entonces armarnos de humildad, humillarnos ante Dios. Y recordemos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Yo quiero invitarlos aquí donde usted está, cierre sus ojos. Le diga, Señor, gracias. Gracias por este momento, por lo que tú me has permitido escuchar en esta tarde. Gracias porque entiendo que es tu amor reflejándose a través de tu palabra y es tu misericordia, Señor, la que nos permite que aprendamos o que recordemos lo que tú quieres para nuestra vida. Gracias, Señor, por amarnos con tanto amor, por entregarnos a tu Hijo Jesucristo, por entregarnos a tu Santo Espíritu,
por darnos una vida con propósito. Gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo que debemos vivir la vida de una manera justa, tratando a los demás como nosotros queremos ser tratados. Dígale, Señor, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a dejar a un lado mi prepotencia. Ayúdame a dejar a un lado mi egoísmo. Ayúdame a no solamente buscar tu misericordia y pedir tu misericordia, sino que realmente yo pueda ser también misericordioso con los demás. Que no haya parcialidad en mi vida y que realmente yo pueda entregar una vida de una manera como tú la quieres. Una vida en humildad ante ti. Y tú, Señor, lo eres todo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Actuar con justicia. ¿Para qué? Para ser como tu Hijo Jesucristo, Señor. Pero para poderlo hacer, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tu Santo Espíritu nos ayude para vivir lo que hemos visto hoy, que se ha denominado la regla de oro. Todos los días de nuestra vida, en cada momento, donde quiera que vayamos, que podamos hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que no solamente tenemos que pensar en la misericordia como tal, sino pensar en amar la misericordia. Porque cuando uno ama, se entrega. Como tú te entregaste, Señor Jesucristo, por nosotros en la cruz. Fue tan grande tu misericordia que te entregaste por nosotros, por amor. Por eso debemos nosotros también amar la misericordia. Porque todo tiene que ser motivado por el amor que tú nos tienes. Y todo tiene que ser para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir esa vida que tú quieres que vivamos. Un día, dígale, un día te abrí las puertas de mi corazón y te dije, hazte mí la persona que tú quieres que yo sea. Sigue trabajando en mi vida, Señor, dígale. Sigue trabajando en mí para que yo pueda lograr ser esa persona que tú quieres. Yo sé que tal vez voy a fallar muchas veces, pero Señor, que en mi corazón siempre haya ese anhelo, ese deseo de hacer tu voluntad y no la mía. Entender, Señor, que no es mi voluntad, es la tuya, Señor, es la tuya. Entender, Señor, que a ti no te agrada la soberbia, sino que lo que te agrada es que lleguemos a ti con un corazón humilde, sincero, haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, por este tu pueblo. Pongo, Señor, en tus manos este tu pueblo. Lo bendigo en el nombre de tu Jesucristo por la autoridad que tú me concedes, Señor. Porque así lo dices tú en tu palabra. Señor, permite que este pueblo tuyo no se pierda ninguna de las bendiciones que tú tienes para ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por lo que nos has enseñado. Gracias porque a través de la situación que vivimos ahora, nos recuerda quiénes somos realmente, que somos polvo, y al polvo volveremos. ¿Dónde queda nuestro orgullo? No hay orgullo. Simplemente entregar nuestra vida a ti para gloria y honra tuya, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a mirar como tú ves, que nuestro corazón sienta como tú sientes, tu Dios. Ayúdanos a ser compasivos, misericordiosos con cada una de las personas con las que nos relacionamos día a día, con los que conocemos y con los que no conocemos, con los que nos cruzamos en nuestro camino, en nuestro caminar diario, con aquellos que están en nuestro trabajo, con los que están en nuestras casas, con nuestros familiares. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, dígale. Y clamamos a ti, Señor, por cada persona que hoy está sufriendo, por los que se encuentran en este momento enfermos, por aquellos que han perdido un familiar. Señor, fortalécelos, ayúdalos. Por los que están enfrentando esta situación, exponiendo sus vidas de una u otra manera, los del área de la salud, del área militar, por los que están haciéndonos los servicios de mensajería, por los que están en los supermercados, por cada una de las personas, Señor, que están prestando un servicio en este momento
clamamos a ti por ellos. Señor, que nuestro corazón esté siempre, siempre dispuesto a hacer tu voluntad, a amarte como tú nos amas. Y si te amamos como tú nos amas, entonces nuestro corazón estará dispuesto a amar a todo aquel que se cruce en mi camino, para poder hacer una realidad en mi vida la regla de oro. Lo que tú nos dices, Señor, hacer a los demás lo que esperamos que hagan con nosotros. Gracias, Señor. Seguimos en tu presencia. Pedimos tu guía y tu dirección. Que esta semana que termina, te damos gracias por ella, porque tú nunca te olvidaste de nosotros. Siempre ha estado tu fidelidad allí y siempre estará. Que esta semana que comienza la vivamos tomado de tu mano, sabiendo que es tu diestra la que nos sostiene y que es tu Santo Espíritu el que nos da la sabiduría que necesitamos para seguir adelante, para entregar nuestra vida cada vez más a ti. Recibe, Padre, toda la gloria, la honra y el honor. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Tengan un fin de semana bien bendecido y que la semana que entra sea de mucha bendición para todos nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos veremos el próximo sábado nuevamente a las 5 de la tarde. Acuérdense de seguir las instrucciones que nos han dado. Cuidémonos, usemos el tapabocas, mantengamos el distanciamiento social, lavémonos las manos, sigamos lo que nuestras autoridades nos están diciendo, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios y debemos obedecerla. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Dios los bendiga.